Bien, antes de comenzar quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se mueve en elaborar el envase plástico que observamos en nuestras pantallas? Si la respuesta está entre 5 a 60 segundos, están en lo correcto. Y es realmente sorprendente dado que se le necesita un intervalo de tiempo bastante pequeño para que un envase plástico perdure en nuestro entorno aproximadamente de 100 a 1000 años. Gracias al bajo costo y a las buenas propiedades que tiene el plástico como tal, ha permitido que sea ideal para ser el sustituto de diferentes materiales para aplicaciones específicas. Es por esto también que la población o el consumo del plástico como tal ha aumentado en los últimos años. Esto implica que las empresas o las industrias especializadas en plástico aumente su producción anualmente, como es lo que observamos en nuestra pantalla, que es aumentaron desde 1980 hasta 2020, hasta 2020. En la industria del plástico existen diferentes métodos de producción. Uno de los métodos tradicionales, que es el proceso de extrusión soplado. Este proceso de extrusión soplado se divide en tres etapas, de las cuales la tercera etapa de enfriamiento representa aproximadamente el 70% de producción del envase, de la elaboración del envase como tal. La primera etapa de extrusión tiene la finalidad de formar la preforma para que en la segunda etapa de soplado pueda formarse como tal el envase. Y la tercera etapa tiene el objetivo de enfriar el envase y determinar las propiedades finales del envase como tal, para que finalmente pueda ser expulsado y todo retorne a su posición original y pueda nuevamente seguir con el ciclo. Es por esto que en la tercera etapa es de vital importancia. De la misma forma, el tiempo, como mencioné en un inicio, los tiempos de enfriamiento tiene como consecuencias la uniformidad, la forma final y las propiedades del envase. Actualmente, las empresas utilizan el método de prueba y error para obtener las variables de procesos que permiten determinar este tiempo de enfriamiento. En muchas ocasiones pueden aumentar estos tiempos o reducir. Lo que normalmente desean las empresas es reducir este tiempo de enfriamiento para ir sin afectar a la calidad del envase para producir más y vender más y obtener mayores beneficios económicos. Es por esto que el método tradicional implica un tiempo de configuración de parámetros de aproximadamente de 30 a una hora, dependiendo del tipo de envase. Es por ello que mi propuesta de solución es la optimización del proceso mediante el uso de herramientas digitales, lo cual es las simulaciones de las simulaciones. En mi caso, en mi caso fue simulado la parte del molde como tal, del envase que observamos en un inicio, para determinar las variables de proceso y determinar el tiempo de enfriamiento. En este caso, el tiempo de enfriamiento original era de 11 segundos y logré disminuirlo a 9 segundos sin afectar la calidad del producto. Como resultado de esta simulación, observamos un perfil de temperaturas del molde como tal a los 9 segundos de enfriamiento. Observamos que la primera cavidad, que es la zona donde el plástico choca con el molde, con el molde como tal, tiene menor temperatura que la tercera cavidad dada la proximidad a la entrada del fluido. Esto beneficia bastante esto permite que las propiedades de la primera cavidad y de la tercera cavidad sean diferentes, lo cual las variables de proceso permitirían que se nivelen las propiedades como tal al final de las pruebas. Para validar todo esto, fueron tomadas imágenes térmicas como tal, en donde hacemos la comparación de la temperatura en el molde después de 30 minutos mediante el método tradicional y la temperatura de salida del refrigerante para determinar más o menos la extracción de calor del refrigerante al envase como tal. Entonces, ¿esto qué beneficios económicos obtuvo la empresa gracias a la simulación? Tuvieron un gran beneficio en el consumo energético, dado que se redució aproximadamente $34 si lo contamos con los 8 equipos de producción que tiene la empresa, lo cual resulta bastante beneficioso. Entonces, mi nombre es Julio Gaona, quisiera contar con tu apoyo para poder llevar esta herramienta digital a las industrias y puedan ser utilizados como un método alternativo
de solución y configuración de los parámetros y puedan prevenir problemas como tal en la calidad del envase final. Muchas gracias.